tiene que ver, bueno, con todo esto que se viene dando con las escuelas técnicas y esta resolución que muchos rechazan en general. Bueno, ahí nosotros lo que estuvimos trabajando es la última resolución que regulaba la evaluación, acreditación y promoción para las escuelas técnicas, va a cumplir casi 30 años, así que hace 2 años iniciamos un proceso de trabajo para actualizar esa normativa en función de que, bueno, cambian los paradigmas educativos, cambian las formas de enseñar y de aprender, y la evaluación tiene que responder a eso. Entonces, y había también muchas otras normativas que han ido saliendo sucesivamente para ir regulando algunas cuestiones que iban cambiando. Entonces la idea era sacar una norma que pudiera unificar un poco todos esos procesos que habían ido ocurriendo, y que estuviera actualizada a los paradigmas actuales. La decisión que se tomó ayer en función de los reclamos de muchas comunidades educativas, de algunos sectores docentes, pero también de familias y estudiantes, la idea fue escuchar con mucho detenimiento y tomar nota para poder tomar la decisión que el Ministerio finalmente tomó ayer, que fue dejar sin efecto esa norma en función de poder trabajarla más a fondo, no solamente con las instituciones educativas, sino con lo que es la comunidad en su conjunto, ¿no? Con familias, con estudiantes, porque la idea de cualquier cambio que se haga en educación es que no quede solo en el papel, sino que se pueda realmente traducir en las prácticas y en las trayectorias escolares. Claro, justamente días atrás nosotros tuvimos la visita acá en los estudios de la radio de chicos de una de las escuelas técnicas de acá del Valle Medio, específicamente del CET 13, y justamente nos decían que bueno, que por ahí ellos rechazaban la resolución esta, la 6488, porque se veían perjudicados, decían ellos. Bueno, esa es una de las cuestiones que a nosotros nos hace tomar nota, el que eso es lo que se está entendiendo en las comunidades educativas y evidentemente hace falta más tiempo y más trabajo para que se comprenda que es todo lo contrario, que es para favorecer las trayectorias escolares, los aprendizajes de las y los estudiantes, y poder hacer una evaluación que realmente contemple todo el proceso de cada estudiante y también le permita a cada docente revisar sus propias prácticas, que eso es el sentido de este tipo de evaluación, que va en los dos sentidos, que nos permite evaluar a los estudiantes, pero también nos permite ir evaluando a nosotros como docentes cómo estamos enseñando, cómo estamos acompañando esas trayectorias. Y Claro. sobre todo que haya más sistemáticamente información a las familias de cómo van sus hijos, sus hijas en su trayectoria escolar. Porque esa era una de las cuestiones que incorporaba esta resolución, que era que más sistemáticamente y más veces al año les llegaba información a las familias sobre la trayectoria. Claro. Entonces, Romina, quiere decir de que las escuelas técnicas quedan tal cual están ahora funcionando. Sí, bueno, de hecho hay escuelas técnicas porque nosotros mucho de lo que tomamos para la resolución son experiencias que ya se estaban desarrollando en las escuelas técnicas, porque bueno, van cambiando los perfiles de los estudiantes, tenemos un diseño curricular nuevo, digamos, en las escuelas técnicas que se homologó en el 2013, o sea que la resolución anterior es del año 96. Entonces, las escuelas han ido haciendo cambios en las modalidades de evaluación, acreditación y promoción, y tomamos todas esas experiencias, o sea, las buenas prácticas que se fueron dando en las escuelas para esa construcción. Pero bueno, como todo proceso educativo son procesos complejos, son procesos que llevan tiempo, y bueno, lo que evaluamos es eso, es que evidentemente nos falta tiempo de trabajo con las comunidades educativas para que se pueda entender que de ninguna manera es perjudicar las trayectorias de los estudiantes, sino todo lo contrario. Es más, incorporaba el tema de la asistencia obligatoria, varias cuestiones que hacían a poder evaluar mejor y siempre pensando en que un egresado de escuela técnica tiene que cumplir con determinados objetivos de aprendizaje que lo habilitan para su práctica profesional. Claro, entonces, repasemos un poco. ¿La normativa queda directamente ya sin efecto total o se puede evaluar para más adelante? La resolución incorporaba el cambio, tiene dos anexos, la 6.488,
Uno destinado a las escuelas técnicas, que es el anexo 2, que es el que se dejó sin efecto, y el otro es el anexo 1, que está destinado a escuelas secundarias de jóvenes y adultos. Lo que se dejó sin efecto fue el anexo 2, que involucra a las escuelas técnicas, con esta idea de poder construir entre todos la mejor normativa que realmente sirva para las instituciones educativas, sirva para los estudiantes, para las familias, y que realmente dé cuenta de los aprendizajes y del acompañamiento a las trayectorias, y bueno, y de una educación inclusiva, que es lo que queremos lograr en las escuelas técnicas y en todas, por supuesto. Claro, una de las frases que se escuchaba, por ejemplo, por parte de los estudiantes de las escuelas técnicas era: no nos queremos convertir en una SRN. ¿Cómo está la SRN hoy? Bueno, la SRN ya ha tenido egresados, se han mejorado los índices de egreso, que es una de las cuestiones que atravesó mucho, sobre todo la pandemia, así que el trabajo ahí también fue como volver a retomar la implementación de la SRN después de la pandemia, y tiene un poco este sentido, ¿no?, del acompañamiento a las trayectorias. Claramente sacamos una resolución diferente para las escuelas técnicas porque no son SRN, tienen su particularidad, tienen su especificidad, y eso había que contemplarlo. Así que no es que convertimos, digamos, a las escuelas técnicas en SRN, ni que trasladamos la forma de evaluar, sino que tuvimos en cuenta la especificidad de la escuela técnica. Por ejemplo, en esta cuestión de los talleres, que los talleres tienen una sola nota, por ejemplo, los estudiantes a lo mejor tienen 4 talleres en el año y tienen una sola nota, y no queda en ningún lado el registro de cada uno de los talleres. Pero son cosas que algunas escuelas ya hacen, ¿sí?, porque es necesaria esa información, porque a lo mejor en un taller me fue bien y en el otro no. Todo eso se tuvo en cuenta, así que más allá de la cuestión de la comparación, me parece que lo importante es destacar que no es hacer lo mismo en todas, sino que es contemplar las particularidades de cada modalidad de educación secundaria. Por eso es un anexo específico para educación de jóvenes y adultos, que también tiene su especificidad, y era otro para técnicas, que tiene su especificidad, claramente. Claro. Una de las preguntas que surgió en la audiencia el otro día, y que bueno, aprovecho y te la traslado a vos, Romina: ¿repitencia sí o repitencia no? ¿Es favorable que el chico repita o no para el sistema educativo de Río Negro? Bueno, no era algo que hubiera cambiado la resolución, es decir, no se eliminaba, que no se llama más repitencia, se llama permanencia, no se eliminaba eso, ni siquiera se cambiaba la cantidad de espacios curriculares que implicaban volver a hacer un año o no volver a hacerlo, pero sí había un trabajo en relación a cómo acompañar a un estudiante que hace un mismo año por segunda vez, ¿sí?, para que no fuera a hacer exactamente lo mismo que hizo en la primera vez que hizo ese año, ¿sí? Entonces, los cambios no tenían que ver con la cuestión administrativa de cambiar, por ejemplo, el tema de que no hubiera repitencia, que de hecho también la puede haber en la SRN, es una definición que se toma en el marco del comité académico, la permanencia o no. Sino que lo que hacía era establecer estrategias en el caso en el que se da la permanencia, ¿sí?, para acompañar de otra manera. Lo que ya está demostrado en educación, en investigaciones que tienen muchísimos años, es que la repitencia en el sentido tradicional no mejora los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, no eliminamos la permanencia, pero sí establecíamos algunas estrategias para trabajar de otra manera con estudiantes que están volviendo a cursar espacios que ya cursaron. Claro. Saliendo un poco de lo que tiene que ver con la resolución, ¿sirve el tema de los periodos complementarios, los famosos periodos complementarios, o esas semanas de recuperación? Sí. Bueno, ese sí era un cambio que introducía la resolución, en base sobre todo al análisis de efectividad que tenían los periodos complementarios, especialmente el de febrero, que no tenía demasiada asistencia de estudiantes. Entonces la idea había sido sumar periodos de fortalecimiento en 2 instancias en el año, ¿sí? Uno en el cierre del primer cuatrimestre, como para que los estudiantes puedan fortalecer y tengan una instancia en la que todavía no está perdida, digamos, la posibilidad de acreditar la materia o el espacio curricular o el taller, y otro a fin de año.
Ujú. Pero eso funcionaría, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo, me pongo como ejemplo yo, Romina, cuando yo iba al secundario, vos desaprobabas una materia a fin de año y tenías que rendirla completa. O sea, y no, y nadie, nadie perdió ni una uña, ni un dedo, ni nada por volver a estudiar una materia. No, igualmente las instancias de examen no están eliminadas, es decir, son otras estrategias que se incorporan para tratar de acompañar los aprendizajes sin tener que llegar a una instancia de esas características, pero digamos, sigue habiendo la cuestión de materias previas, eso se rinde, hay mesas de exámenes mensuales también para finalización de estudios, es decir, no es que se habían eliminado esas cuestiones, sino que se incorporaban otras estrategias que podían permitir intentar no llegar, no tener que llegar a esa instancia, ni a la instancia de la repitencia, ni a la instancia de tener que rendir una materia que se cursó, digamos. Ujú. No porque se bajen los objetivos de aprendizaje, porque para poder acreditar una materia, los estudiantes tienen que completar esos objetivos, especialmente en la educación técnica, que tienen objetivos de aprendizaje que están ligados a capacidades profesionales y después para las que los habilita su título, era simplemente ir hacia las estrategias que podemos darnos como docentes para acompañar mayormente esos aprendizajes y que se logren en su totalidad. Ujú. El tema de clases virtuales o presenciales, porque hay muchos colegios acá en la zona que están teniendo virtual o directamente no están teniendo clase. ¿Cómo se recuperan esos días? Esos aprendizajes que tienen que tener los chicos. No, bueno, nosotros tenemos la educación secundaria obligatoria es presencial, eso está claro. Lo que a veces sucede es que si por alguna cuestión hay suspensión de clases, se trabaja con dispositivos a distancia para que esos estudiantes no pierdan los saberes que se pueden ir desarrollando en ese tiempo, ¿sí? La normalidad es la presencialidad, pero circunstancias que hacen que se tengan que poner en juego algunas otras estrategias. Entonces tenemos un aprendizaje como docentes que nos dio la pandemia en relación a poder trabajar también con educación a distancia. No quiere decir que vamos a migrar a eso, porque de hecho es presencial. Yo te insistía con el tema de la asistencia por eso, de cumplir el porcentaje de asistencia de los estudiantes. Son dispositivos muy específicos y excepcionales en el caso de que por algún motivo no tengan clase por un tiempo determinado presencial los estudiantes. Claro, pero ¿qué pasa cuando los colegios no están en condiciones? Porque hay muchos colegios acá del Valle Medio que no están en condiciones directamente para que los chicos vayan. Bueno, eso sucede. Primero que se trabaja para poner a las escuelas en condiciones, que eso, bueno, depende de otro área del ministerio, no de la mía, y lo que hacemos desde las áreas pedagógicas es poner en funcionamiento, en conjunto con los equipos supervisivos y los equipos escolares, dispositivos que pueden ser virtuales o que pueden tener que ver con encontrarse en algún momento en grupos más reducidos para que no se pierda tanto tiempo de clase, mientras se solucionan las cuestiones edilicias, y ese es el problema. Claro. Romina, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente que estamos, bueno, a disposición y que la idea es trabajar en un estado de escucha activa permanente para que podamos seguir teniendo estas conversaciones con toda la comunidad educativa, que hace falta actualizar la normativa, no estando esta ya en vigencia. La normativa sobre evaluación, acreditación y promoción es una realidad que va a reconocer cualquier docente, porque es muy antigua la norma y está sobre paradigmas distintos y sobre incluso diseños curriculares distintos, pero bueno, está claro que necesitamos hacer este trabajo más profundo con toda la comunidad educativa y para eso estamos dispuestos y bueno, a aprovechar que nos das este espacio para dejar claro eso, que la idea es seguir trabajando a fondo con cada comunidad educativa en su conjunto, docentes, familias, estudiantes, para poder construir la mejor norma que podamos tener, que permita los mejores aprendizajes, pero también las mejores estrategias de enseñanza. Claro que sí. Romina, un gusto haber podido hablar con vos. Seguramente, bueno, va a ser la primera de muchas entrevistas que vamos a tener en este tiempo mientras estemos en periodo lectivo. Bueno, a disposición, por supuesto, siempre es un placer poder llegar a las comunidades a través de ustedes. Y bueno, cualquier duda o cualquier cuestión que podamos ayudar a aclarar desde acá, a total disposición.
Bueno, muchísimas gracias, Romina. Y gracias a vos. Hasta luego, que tengan buen día. Ahí pasaba Romina Facio, directora general de Educación de la provincia de Río Negro.